noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y allí analizamos los temas de la Argentina, los temas vinculados con los sectores productivos, los temas sociales, económicos, en fin, todas aquellas cosas que preocupan a nuestra gente y a través de los protagonistas, o sea, aquellos que tienen un rol importante en la definición de temas significativos para nuestra sociedad. Y bueno, en este caso, hoy vamos a hablar con dos personas que están relacionadas y trabajando fuertemente dentro de nuestro movimiento productivo argentino. El que preside Eduardo Duhalde, yo soy su director ejecutivo, pero estas dos personas, que son dos empresarios y economistas, gente que conoce la problemática, insisto, de las cosas que nos pasan en el país, son a su vez, digamos, integrantes de este movimiento productivo argentino, uno de ellos tesorero, otro integrante de su comisión directiva, y son Miguel Escosari por un lado y Gabriel Guastela por el otro. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, Hola, un gusto Carlos. realmente, un gusto Miguel, un gusto Gabriel, porque realmente nosotros hace muchos años que estamos trabajando dentro de este movimiento productivo argentino, ¿no? Y realmente vemos cosas que a veces nos preocupan mucho, vinculadas con la necesidad de producir, de crear riqueza, de dar trabajo. Pero ustedes, aparte de ese rol, son empresarios, generan riqueza, producen actividad económica y dan empleo, que son cosas muy importantes. Así que, bueno, vamos a empezar con Miguel. Miguel es quien nos representa en el movimiento productivo argentino como tesorero. Y contanos un poco, Miguel, de tu actividad y de qué cosas vos pensás o significás que son importantes hacia la Argentina en los próximos tiempos. Bien, bien, Carlos. Nosotros en el movimiento, para los que no conocen bien la actividad que hacemos, es asistir y acompañar a los empresarios en los distintos momentos que vive, que el país siempre le va cambiando las reglas de juego al empresariado. Desde el movimiento acompañamos para producir más, para generar más empleo, para generar más producción, para generar mayor riqueza en el sector. Este año fue un año atípico porque fue un año que, como todos saben, nadie lo imaginaba, no estaba en los planes de ningún pensador ni ninguna persona que estudia la economía no solamente del país, sino del mundo. Y fue atípico porque teníamos un escenario en marzo, después tuvimos otro escenario en mayo, luego en agosto, septiembre, otro escenario, y ahora, llegando a fin de año, nos encontramos con otra economía. Si le preguntás a los economistas sobre qué va a pasar en el país, todos hacen proyecciones, hacen estimados, pero nadie tiene un diagnóstico certero de lo que va a pasar. Si nos preguntás a nosotros, los que estamos trabajando desde el movimiento, vemos que hay un mercado que está en total demanda, demandado todo el tiempo, mucho producto, mucha actividad que está resurgiendo, en especial la construcción, que es del rubro donde yo me he formado, donde son los orígenes de mi familia, de la construcción y de la venta de materiales de construcción. Y encontramos un mercado que está convulsionado, donde hay tanta demanda que la oferta no alcanza a abastecerla. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, en primer lugar, creemos que somos optimistas, creemos que las cosas se van a acomodar con ayudas de políticas económicas y con una fuerte ayuda del gobierno también, ¿no? Y abasteciendo el mercado de la construcción, podemos empezar a generar y a despertar otros sectores del mercado. Es difícil porque nadie sabe qué va a pasar, y todos los que hicieron pronóstico dijeron vamos a tener un dólar de 200, un dólar de 300, cuando el dólar
un mes atrás estaba pisando los 200, estábamos todos irónicamente diciendo sí, sabíamos que iba a llegar a 200. De repente el dólar se desplomó a 150 y nos descolocó a todos los que habían hecho proyecciones. Pero creo que tenemos una buena oportunidad para el 2021, si Dios nos ayuda, en que el país comience a crecer. Pero tiene que crecer acompañado de políticas económicas firmes y políticas económicas creíbles. Miguel, y como base... Sí, perdóname. Y vos, conjuntamente con Gabriel, los dos son integrantes o tienen su actividad central en los temas de la construcción, básicamente. Vos a través de lo que es todo el tema de las cerámicas y los productos necesarios para la construcción. Y Gabriel concretamente a través de Viviendas Roca, son muy conocidas. Yo lo estaba cargando antes de que empezara el programa con la propaganda que está haciendo ahora a través de algunos programas de televisión muy conocidos, así que le dije, muy bien, Gabriel. Vos, Gabriel, de acuerdo a lo que decía recién Miguel, ¿qué pensás? Vos como un hombre que está necesitado de la actividad económica de todos para poder trabajar tus productos. Sí, coincido, la introducción que hizo Miguel es acertada, indudablemente es así. Estamos, los primeros 3, 4 meses de la pandemia fueron realmente muy críticos, estábamos un poco desconcertados, no sabíamos cómo iba a funcionar, pero en el caso, en el rubro nuestro, nosotros tenemos, Viviendas Roca tiene 40 sucursales, 42 sucursales en el país, sobre todo es muy fuerte en el interior del país, así que conocemos casi todos los mercados. O sea, sabemos lo que pasa con el petrolero en el sur y en otras zonas, sabemos lo que pasa con las zonas agrarias del interior de la provincia y en la zona núcleo, y después los grandes centros poblacionales del país, las zonas turísticas, etc. Desde agosto en adelante hemos visto una demanda inusitada, fabulosa, de parte del mercado. Sin duda, producto, la inflación hace que la gente quiera gastar sus pesos, porque el peso cada día vale menos, y esto acompañado a que la gente también ha sacado los dólares debajo del colchón. Entonces, entre estas dos cosas ha provocado un viento de cola que ayuda muchísimo a que la gente consuma. Hoy la economía está totalmente muy motivada, muy demandada, y como bien decía Miguel, los problemas que tenemos hoy son que nos están faltando los insumos. Parece mentira. O sea, nosotros hemos activado la planta, hemos abierto una pequeña planta que teníamos desactivada, ahora hace un mes y medio, y estamos fabricando 8 casas por día, y realmente tenemos un problema de cumplir con nuestros clientes por la gran demanda. Es decir, es fabuloso, realmente. Pero también es cierto que creo que es un tema que puede ser circunstancial, coyuntural, que puede llegar a hacer esto durar 6 meses o un año más, no lo sabemos. Esto es un fenómeno que, bueno, que nadie, como hablábamos recién, mundial, que no se esperaba. Pero en este momento es muy interesante lo que está pasando, a nivel comercial e industrial. Gabriel, vamos a hacer nuestro primer corte y luego de ese corte vamos a analizar esta situación extremadamente interesante y novedosa que se da con los materiales de la construcción y con que la gente está consumiendo de una manera extremadamente interesante. Adelante, señor director. Miguel, en el bloque anterior, claramente Gabriel esbozaba algo que vos también en alguna medida empezaste a señalar en los que nos dijiste, ¿no? Hay un cambio en el mundo de la construcción relacionado con lo que pasaba al principio de la pandemia, que fue realmente gravísimo, porque creo que la construcción fue una de las cosas que más daño tuvo, y lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Esto es cuestión de la especulación de algunos sectores con los precios de los productos o es consecuencia de la demanda? No, yo pienso que el mercado de la construcción se sintió
fue uno de los mercados más beneficiados en la pandemia. Porque ni bien se fueron abriendo distintas actividades, la gente no podía ni ir a cenar, no podía gastar su dinero cenando, no podía viajar, no podía comprar ropa, no podía hacer actividades al aire libre o ir a un shopping, no podía tener vida social. Entonces había un excedente de dinero que la gente lo volcaba a lo material. ¿En qué hacía? Pintaba la casa, cambiaba una ventana, arreglaba el baño que hacía años que no lo podía arreglar porque no tenía tiempo o porque planificaba otras cosas. Entonces, el sector de la construcción se vio muy demandado. Lo que pasó fue que las fábricas rápidamente se redujeron a cero su stock prácticamente y no pudieron seguir con la línea de producción que tenían programada mensualmente. Al consumirse todo el stock de las fábricas, naturalmente, a mayor demanda de un producto, ¿qué hace? Naturalmente sube el precio. Fue generando inflación, fue amena la inflación que tenemos en el país, pero la construcción acompañó al dólar blue. Los precios acompañaron al dólar blue. Si miro los precios que yo tenía en abril y miro los precios que tengo hoy, y hago una comparativa del dólar oficial al dólar blue, los precios de la construcción, llámese hierro, cerámica, porcelanato, sanitarios, grifería, acompañaron al dólar blue. Un poco de eso, digamos que el empresariado también ha sido tan castigado durante todas las crisis que soportó en la Argentina, que hay un componente de especulación en todo esto, porque no vamos a decir que no. Pero también hay una fuerte demanda y al no haber stock, decían, bueno, te empezaban quitando bonificaciones, te empezaban quitando descuentos y después hasta hoy, si vos querés comprar, tenés que pagar por adelantado. Y los productos te lo entregan a los 60 y 90 días. Sí, O sea, Gabriel, así está el mercado hoy. Perdón, y vos, Gabriel, en el caso de las viviendas, ¿no? Yo te comento, uno lo escucha, en un caso puede haberlo vivido, dicen que falta el hierro, dicen que falta la chapa, dicen que falta el ladrillo. Esto es así, o sea, vuelvo a insistir, yo me ha quedado claro lo que dijo Miguel, ¿no? Pero insisto en el rubro bien específico tuyo, el de la vivienda. Especulación, demanda, mucha demanda, ¿qué es? Está bueno, es probable, en algunos rubros puede haber alguna especulación, pero especulación para tratar el industrial y el comerciante, bueno, obviamente aprovecha alguna situación. Es probable, por ejemplo, que en el caso de la madera, que nosotros consumimos mucho, el productor de madera ha preferido exportar una parte de madera y obviamente vender lo que le ha sobrado de la mejor manera. En un momento casi se hablaba de que, bueno, se entregaba la madera al que pagaba más, porque había poca. O sea, recién Miguel decía, con razón, claro, hay una demanda inusitada. En el caso del aluminio pasó en un momento. Yo creo que podría haber un poco de las dos cosas, no lo sabemos. O sea, hay alguna gente que puede especular y realmente hay una demanda inusitada que ha traído esto. Pero mira, Carlos, yo quiero aprovechar, porque a veces uno cuando analiza tenemos temas urgentes y otros estratégicos. Hoy estamos pasando por una situación de urgencia, donde hay una coyuntura favorable, donde hay mucha demanda, digamos, y estamos trabajando. Pero nosotros tenemos que tratar, y lo hablamos muchas veces en el momento productivo, y lo hablamos con amigos empresarios, industriales, tenemos que pensar en el futuro. Y porque el país tiene grandes oportunidades, y sobre todo en el interior del país. Cuando nosotros recorremos el país, encontramos que hay grandes posibilidades de negocio. Tenemos que abrir nuestro país, sobre todo el interior, para que se haga negocio. Pero tenemos que mejorar muchas cosas. Y yo pensé fundamentalmente en el tema de la ley laboral. La ley laboral es una gran traba hoy para las empresas, y no para las grandes empresas, para las pequeñas empresas. Y no digo para las empresas, para los trabajadores. Hoy la ley laboral no hace más que perjudicar a los trabajadores. Cada vez los estados, municipales, provinciales y nacionales se llenan de empleados públicos
porque la ley no está favoreciendo la toma de empleados. Entonces, tenemos que flexibilizar, lograr que se flexibilice. Tu análisis, Gabriel, como profesional también. Sí, sí, yo soy abogado y bueno, y obviamente tengo mucha experiencia como empresario, fundamentalmente. Pero yo lo que planteo, tenemos que tener una ley muy flexible para pymes con empleados menores a 30, con menores a 30 empleados. Sobre todo, yo valoro mucho cuando un trabajador se quiere convertir en pequeño empresario y abre una pizzería y toma a un empleado. Resulta que a los 4 meses, si quiere despedir a ese empleado, tiene que pagarle entre 500.000 o 2 millones de pesos de indemnización. ¿No podríamos poner un seguro para que cuando se despida a una persona se le pague el seguro? Sería mucho más sencillo. Hoy esto está destruyendo al nacimiento de pyme. Esa pizzería mañana podría ser un McDonald's. De 1000 pizzerías que se abren, 1 o 2 o 10 pueden ser cadenas y se están destruyendo antes de nacer. No tenemos futuro si seguimos pensando y trabajando, viviendo con esta legislación laboral. Vamos a hacer una cosa, tanto Miguel como Gabriel. Vamos al último bloque y en ese bloque vamos a hacer un análisis porque tengo a un economista, tengo a un abogado, tengo a 2 empresarios, para que hagamos un análisis desde el movimiento productivo argentino sobre la situación de la Argentina y su necesidad de medidas a favor de los sectores productivos. Adelante, señor. Bueno, lo dije al final del bloque, ¿no? Un abogado, un economista y 2 empresarios, ambos integrantes del movimiento productivo argentino. Entonces, yo quisiera, empezando con Miguel, hacer un análisis. ¿Qué nos pasa, Miguel, en Argentina? ¿Qué cosas pensás que nosotros desde nuestro movimiento, con Eduardo Duhalde, con todos nosotros que colaboramos, podemos tratar de influir para que la actividad y el crecimiento económico exista, que hoy cuesta mucho? Mira, Tato, nosotros, tanto Gabriel como yo, que lo conozco mucho, venimos de una familia de inmigrantes italianos, trabajadores, todos. Y yo tengo que hacer un pequeño análisis. Lo primero que diría fue, y después de, bueno, hemos trabajado juntos, trabajamos juntos con vos en el movimiento y vemos desfilar empresarios todo el tiempo, y todos vienen porque tienen algún problema o tienen alguna traba o alguna dificultad para seguir creciendo. El primer análisis que yo hago con respecto a lo que nos pasa como país es que tenemos un problema cultural, Tato. Nuestro problema es la cultura. Tenemos el problema de que cuando, como dijo Gabriel, el que quiere poner una pizzería o que quiere poner una pequeña industria o el que tiene un sueño, ese sueño ya se ve frustrado de arranque con con los problemas laborales, ni hablar de problemas de energía, ni hablar de problemas crediticios, porque hoy una empresa quiere comprar una maquinaria y para que un banco le dé un crédito tiene que hacer, no sé, traer el carné de Boca al día. Yo sé que vos sos hincha de Boca, imagínate, tiene que tener... No soy hincha de Boca, no. Y de repente viene una empresa que es una multinacional que agrupa todos los cereales de la Argentina y le dan 1.000 millones de pesos. Y no los devuelve. O sea, tenemos un problema cultural en este país. Entonces, realmente lo primero que tenemos que tomar es conciencia de que si no ayudamos al que recién empieza, no asistimos, no sostenemos al pequeño industrial, que si yo hago un efecto multiplicador de todas las pequeñas empresas, sumo muchos más empleados que las grandes empresas. Entonces, tenemos que achicar el Estado y agrandar el sector privado. Que la gente tenga ganas de crecer, de tener una mejora continua, que la gente tenga ganas de... Eso es patria. Eso es patria. Es el tipo que se levanta a la mañana y dice, voy a abrir el taller y alquila el galpón de al lado y lo hace más grande
y en vez de traer los productos de China se compra un torno y hace las piezas en el taller. Eso es patria. Entonces creo que el problema que tenemos es cultural, como primer análisis. Y segundo, necesitamos, como dije al principio, políticas de Estado firmes, fuertes, que acompañen, porque nosotros somos peronistas y como dice Duhalde, nosotros nos quedamos con la marchita de Perón, pero no con el Perón industrial, con el Perón productivista. Nos quedamos con la marchita, y con la marchita no hacemos nada. Necesitamos activar las empresas, necesitamos activar los pequeños talleres, las medianas empresas, necesitamos políticas de Estado que acompañen al pequeño industrial. Y de esa forma, agregar valor a la sociedad. Si nosotros nos metemos un poquito dentro del conurbano, ahí está la realidad. Y si nosotros nos vamos al interior de la Argentina, ahí está la verdadera realidad. Entonces, tenemos que tomar conciencia, sincerarnos y entender que hay que empezar a apoyar al pequeño productor. Y al pequeño productor también al del campo. También al del campo. Ayudarlo a comprar su maquinaria. ¿Cómo puede ser que nosotros tenemos un país riquísimo, con tierra fértil, con tierra... acá no lavas tu auto por 2 semanas y te crece una planta en el capó? O sea, tenemos el mejor clima. Y solamente el 30% de los dueños de los campos lo trabajan para ellos, lo trabajan ellos. El resto lo arrenda, lo alquila. Entonces, tenemos una cultura rentista, una cultura especulativa. Entonces, ya de arranque tenemos el alimento más caro. Vos sabés, Miguel, que yo vivo diciendo que la Argentina es un país subutilizado, ¿no? Y creo que en el análisis que hagas, esto es así. Gabriel, contanos un poco, ¿cuál es tu análisis? Bueno, estaba escuchando a Miguel, es interesante y obviamente coincido, fundamentalmente tomo un punto, él hablaba de un acuerdo, de temas estratégicos. Yo creo que como una economía familiar, en una familia, en una empresa y en un país, tenemos que marcar un norte y tenemos que todos juntos, porque todos estamos en el barco, o sea, todos los argentinos estamos en el barco que se llama Argentina. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es un acuerdo político entre los grandes partidos y marcar los 4 o 5 puntos estratégicos. Educación. Entonces, hay que volcar un porcentaje a la educación, un porcentaje a la seguridad, a los temas de producción. Es decir, uno de los problemas que estamos teniendo es que cada vez que cambia un gobierno, contradice al anterior. Entonces, se vuelve a construir, se vuelve a tirar la pared que se había construido y se vuelve a construir como si fuéramos enemigos. Entonces, nada, en una empresa, cuando yo me ha tocado manejar otras empresas, y lo primero que hago es ordenarla, marcar un norte, organizarla, y las cosas funcionan. Y yo quiero decir, ¿por qué la mayoría de las empresas que trabajan ordenadamente funcionan? Y quiero poner un ejemplo sencillo. Nuestros hermanos bolivianos que vienen a trabajar acá, y que uno los ve sábado, domingo, feriado trabajando, y les funciona bien y les va bien, y no tienen ayuda del Estado. Trabajan sábado, domingo al sol, ponen verdulerías, están en los mercados, y los ciudadanos chinos que vienen y trabajan y les funciona bien, ¿qué nos pasa a los argentinos? Mi abuelo, como decía Miguel recién, era siciliano, era analfabeto, y vino a trabajar, y lo único que hacía era trabajar y decía, si no te alcanza, trabaja más. Acá estamos, la gente que no trabaja, chupa permanentemente la teta del Estado y corta las calles para pedir más. Entonces, hay que trabajar. Entonces, está pasando, hay que poner las reglas claras. Cuando mi hijo come con la boca abierta, yo le explico que se tiene que sentar bien y comer con la boca cerrada, y eso no está mal. Entonces, cortar una calle está mal, robar está mal, entonces hay que castigar como corresponde al delincuente, y no hay que regularizarse y ponerse mal cuando uno dice, los delincuentes tienen que estar presos y tienen que trabajar, porque yo no le voy a pagar de mi plata a un señor que esté sentado porque delinquió. Los maestros no pueden parar porque es un servicio público, y si no hay que votar la ley que sea un servicio público, porque los chicos más pobres son los perjudicados cuando la educación para. Mis hijos van a un colegio privado y no pararon nunca. Entonces tenemos que proteger a la gente de menos recursos.
Eso es hacer un país sencillo. Y ustedes pregúntenle a la gente, que la gente hoy, los héroes argentinos, son los trabajadores que están trabajando y que no dependen del Estado. El que gana 25.000, el que gana 30.000, esos son nuestros héroes. Muchos de nuestros empleados que están acá en la empresa son los que trabajan de sol a sol, 8 horas, 10 horas, agachan la cabeza, toman el colectivo y se van a su casa. Entonces, dejémonos de mantener a esa parte del país que no hace nada. Basta, tenemos que trabajar y este país lo sacamos adelante. Insisto, fíjense Gabriel, los bolivianos cómo están saliendo. Nuestro director, Gabriel, nuestro director me está haciendo señas como que se acabó todo. Y algo de eso hay. Así que, che, muchísimas gracias a Miguel, a Gabriel. Realmente lo de ustedes es muy interesante porque ustedes son verdaderos productores al margen de sus producciones y son verdaderos empresarios, como lo que nosotros queremos y tenemos en nuestro movimiento productivo argentino. Así que muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada, nos seguiremos viendo a nuestros televidentes el viernes que viene. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Tato, por el espacio y por compartir con nosotros. Gracias, muchísimas gracias, Gabriel y Miguel. Para siempre, hasta siempre. Hasta siempre.